Japón se quedó sin primer ministro. La sorpresiva renuncia abre interrogantes no solo en Tokio, sino que también en toda Asia. ¿Qué pasará con la política interna? ¿Cambiarán las relaciones y la estrategia que mantiene con Estados Unidos y las tensiones con China? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al investigador argentino Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos. Con él vamos a profundizar en este tema. ¿Qué creen ustedes que vendrá ahora para Japón? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios que los leo. Hacemos el contacto con Buenos Aires, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, contanos qué está pasando en Japón con la renuncia del primer ministro. Bueno, efectivamente, Ishiba renunció. Eh, Mira, lo primero que te podría decir es que él es un tipo bastante impopular en su partido, el Partido Liberal Democrático. Un outsider, un tipo que siempre estuvo en los márgenes del partido y que se opuso bastante a un gran referente como fue Shinzo Abe, el asesinado primer ministro hace ya unos meses. Él gana una interna en forma inesperada y llega con su pequeño grupo que no es tan ortodoxo ni en la economía, ni en la política, ni en la forma de ver la cuestión de la reforma constitucional y del tema del armamento y del ejército. Llega a tomar el gobierno de Japón. Recordemos que el Partido Liberal Democrático casi ininterrumpidamente gobierna desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es un partido hegemónico. Y lo que ocurre es que se enfrenta a varios dilemas muy importantes. El primero, externo, China, una posición bastante agresiva con respecto a la situación en el mar meridional, o sea que ahí hay un problema que atender. Trump le sube los aranceles al 27,5%, lo cual es un problema fuerte para Japón. Y tercero, por diversos tipos de problemas también, sube el precio del arroz. Es un alimento básico de la canasta japonesa. Entonces, entre los aranceles, el problema con China, el problema con el arroz, la corrupción, escándalos de corrupción, el desencanto con la política, hace que pierda tres elecciones seguidas. La elección regional de Tokio, el gobernador de Tokio, papelón, lo pierde mal ahí. Elecciones en la Cámara de Diputados. Pierde, pero pierde la mayoría. Es un sistema parlamentario, perder la mayoría es muy complicado porque te ata a acuerdos con otras agrupaciones. En este caso, las agrupaciones le están diciendo queremos aumentar el gasto público. Y si él tiene que abrir su alianza electoral, tiene que conceder, cosa que el mercado lo está mirando. ¿Qué va a hacer con el gasto público? Y tercero, pierde la elección de senadores. No pierde en términos de derrota, pero sí pierde la mayoría. Con lo cual, la debilidad de un gobierno que pierde tres elecciones seguidas en un sistema parlamentario, con inflación, con todos los problemas externos que hay, y encima es un tipo impopular dentro de su propio partido, digamos, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y por eso te diría que de todo esto lo que se puede decir que lo que termina volcando la balanza en la renuncia de Shiba es, primero, que el partido se lo pide. El partido le dice renuncia, él no renuncia, entonces el partido llama a una reunión extraordinaria para decidir este tema, donde él iba a perder. Entonces él ahí se ve obligado a renunciar. Ese es un poco el panorama. Una cosa más que hay que agregar ¿Sí? es que empezaron a surgir partidos conservadores muy potentes. El Partido Conservador y un partido Sanseíto, que es un partido, te diría como de extrema derecha, se lo conocería acá, pero es más japonesista en ese sentido, muy nacionalista, eso quiero decir. Anti-inmigrante, sobre todo, y bueno, cuestionando también la corrupción, digamos, los privilegios de la política, etcétera. Estos dos partidos crecieron mucho, no en forma así, que están para ganar, pero tienen una representación un poco que refleja el descontento social. Así que entonces este es un poco el problema y frente a esto no tiene salida y renuncia.
Así que, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, primero, antes de renunciar, por lo menos resolvió el tema de los aranceles. Trump decidió bajárselo al 15%, lo cual él renuncia con esto como un éxito, y en algún medida es un éxito, podemos decirlo, pero ya no tiene más nada. El partido mayoritario es un sistema parlamentario, pero a diferencia de de otros países tipo europeos, no es que ahora votan todos los diputados. Según la ley japonesa, el partido que saca más votos pone primer ministro, no hay discusión. Entonces la discusión pasa a ser interna. ¿A quién va a poner el Partido Liberal Democrático, que es el mayoritario? Y te diría que bueno, eso está por ver ahora, hay varias tendencias. La última interna hubo 9 candidatos, ahora hay varios también, pero hay dos que son los preponderantes, una ex ministra más cercana a las ideas de Shinzo Abe, y el ministro de Agricultura actual más cercana a las ideas de Shiba. El ministro de Agricultura es muy importante porque es un país donde el arroz y la cuestión del arroz tomó mucha preponderancia. Así que ese es un poco el panorama de Japón, muy complicado el de Corea del Sur también, mucha inestabilidad en países vecinos, que además se llevan muy mal entre ellos. Así que te diría que hay que seguirlo viendo, pero que se vienen tiempos moviditos para la política japonesa. Ujú. Como tú decías, se está ante una gran tensión que afecta a toda la región, ¿no? Está Corea, Corea del Norte, está China, está Rusia. ¿Cómo afecta esta renuncia en la política exterior de Japón? Bueno, podríamos decir que la afecta porque en algún punto este primer ministro tenía una posición más autonomista, alineado con Occidente, obviamente, y con Estados Unidos, pero una política más de cuáles son nuestros propios intereses más allá del contexto, ¿no? Y tratar de negociar con Estados Unidos desde ese lugar. En cambio, el grupo que respondía al ex ministro, primer ministro Shinzo Abe, era más de una alineación más automática con Estados Unidos. O sea que es de esperar, me parece a mí, que vuelva ese tipo de línea más cercana a Estados Unidos. En Corea del Sur pasó al revés. El depuesto primer ministro, perdón, era, era muy pro norteamericano, pro Trump, y también muy proclive a llevarse bien con Japón. Bueno, fue expulsado del poder, y el que está ahora, Lee, es un poco más autonomista. Quiere tener posiciones más tranquilas con Corea del Norte, Corea del Sur y Corea del Norte quieren estar más tranquilos, con China tener más vínculos comerciales. Yo te diría que hay problemas ahí que no tienen resolución a corto plazo, que tiene que ver con la tensión electoral, con el papel de China, porque además China tiene una posición muy pragmática, ¿no? Que es muy común en Asia, que es podemos estar matándonos, nos estamos matando, nos tiramos misiles, porque con Vietnam Sí. se están peleando en barquitos, digamos, ¿no? Pero los negocios son los negocios. Y podemos seguir haciendo negocios aunque nos estemos matando en la geopolítica, ¿no? Entonces Taiwán hace negocio con China, Ujú. y China hace negocio con Japón y con Corea del Sur, y con India, y están en los BRICS, pero a su vez India está en una alianza militar con los norteamericanos. O sea, el mundo asiático para nosotros, que venimos en un Mercosur, que cuando hay un presidente de izquierda y derecha, no se hablan durante esos 4 años, no se reúnen ni se pueden acordar nada, en el mundo asiático eso no funciona así. ¿Y quiénes son los que se están perfilando para sustituir, para suceder a Ishiba? Como te decía, hay dos candidatos que son... puede haber sorpresas porque acordate que Shiba era un marginal, como es una votación en que participan también afiliados y otros dirigentes, entonces a veces puede haber sorpresas. Y Shiba fue una sorpresa, efectivamente. Y Shiba le ganó la elección interna la primera vez a una ex ministra, una señora que debe tener unos 60 años, que es más cercana a las ideas tradicionales del partido, como las de Shinzo Abe, que tiene fuertes posibilidades de ganar justamente por su tradición. Ahora va a tener enfrente al actual ministro de Agricultura, que es un tipo muy joven, tiene 45 años, y que de algún modo eso es una ventaja cuando la política está muy desgastada, ¿no? Esta señora que es candidata también ya ocupó muchos cargos, lleva muchos años en la vida pública, ya es una señora mayor también, entonces eso en momentos donde la extrema derecha crece con la crítica a la política, a la falta de renovación, a las caras de siempre, puede operar para definir la interna.
De todas maneras va a haber que esperar porque, bueno, todo está, viste, la política es el arte de lo posible y, bueno, no, todavía no hay muchas novedades al respecto. ¿Y cómo cayó esta noticia en la población japonesa? Mira, la población japonesa está un poco, como ocurre como fenómeno global, un poco desafectada de la política, ¿no? Lo que la afecta son la inflación, que la cuestión del arroz fue muy impactante, es decir, porque aumentó mucho el precio del alimento, y sobre todo cuando tenés crisis económicas, los escándalos de corrupción, ¿no? Asociada a corrupción con crisis económicas es una muy mala combinación. Es cierto que a diferencia de lo que vimos esta semana en Nepal, que es una crisis total, linchan a los ministros, queman las casas de los políticos, la sociedad japonesa es muy diferente, tiene otras formas de expresión, sobre todo, bueno, está todo mucho más contenido por el sistema, entonces no creo, no se puede esperar algo así, una explosión, pero sí que estos partidos antisistema sigan avanzando, sigan consiguiendo lugares. Y bueno, y esto también lleve a un cambio del sistema político desde afuera. Fernando, ¿y cómo podría influir esta crisis en la política del sudeste asiático y en los equilibrios del poder en Asia-Pacífico? Mirá, si la crisis es política y se resuelve políticamente, puede tardar más, puede tardar menos, va a haber influencias, como te decía, puede ser más amigo o menos amigo de Corea del Sur, pues es más agresivo o menos con China, más amigo o menos amigo de Estados Unidos. Todas estas cosas cuentan. Ahora, si la crisis política da lugar a una crisis económica, eso es otro cantar, porque eso es contagioso. Entonces, ahí sí empiezan las restantes economías a ver con más preocupación este problema, porque empieza la inseguridad, los capitales empiezan a moverse. Yo te diría que todavía no estamos en ese momento, ¿no? En Ujú. este momento el oficialismo japonés parece capacitado de resolver la crisis política. Es una crisis política difícil, hay que elegir un primer ministro, hay que definir políticas económicas nuevas, pero parece a cargo de la situación, cosa que en Nepal no está nadie a cargo de nada, ¿no? Corea del Sur, el presidente Lee quedó a cargo de la situación. Lo que era una crisis política de mucha mayor gravedad, porque fue un intento de golpe de Estado dentro de Corea del Sur, terminó con una consolidación del sistema político y un presidente que está a cargo de la situación, ¿no? Entonces, me parece que son países también, sobre todo en Japón, donde hay tradiciones confucianas muy importantes, como en Hong Kong, como en Singapur, como en China, donde la población tiene una vinculación con la autoridad mucho más, no sé si amigable es la palabra, pero mucho menos plebeya que la que tenemos en el Río de la Plata, ¿no? Que Ujú. efectivamente siempre hay un problema con la autoridad, no importa quién esté a cargo, ¿no? Entonces esta idea confuciana de la vida genera un vínculo de obediencia, de respeto, pero también de reciprocidad con la autoridad que le da cierta estabilidad al sistema, excepto cuando se rompe la idea de reciprocidad, que es un poco lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Así que yo te diría que eh, el sudeste asiático está muy consolidado en términos económicos, está la ASEAN, que es como el Mercosur de ellos, que está funcionando bien, pero hay mucha crisis política. En Myanmar los militares están reprimiendo mucho, en Tailandia estamos con renuncias y escándalos, guerra de Camboya no una guerra, pero unos tiroteos en la frontera Sí. importantes entre Camboya y Tailandia, crisis política en Malasia también. Estamos viendo un momento del mundo muy complejo, Alejandra. Entonces, estamos viendo inestabilidad política en todos lados y en aquellos lugares donde la economía es medianamente estable, bueno, se resiste más. En los lugares donde la economía no es estable, como en América Latina pasa muchas veces, se suma conflicto económico y político y ahí o en Nepal, ¿no? Países empobrecidos, entonces ahí las crisis son mucho más complicadas. Yo creo que a priori se va a poder solucionar con desgaste del sistema político, posiblemente, con desafección de la democracia, posiblemente, pero se va a solucionar. Fernando, ¿y esta situación de crisis en Japón podría abrir una oportunidad para un giro en el rol de Japón frente a los organismos multilaterales como el G7 o el G20, por ejemplo?
No creo. Japón es un país, aunque con diferencias en sus políticas, muchas veces gobernado por el mismo partido hace un montón de años, desde casi la Segunda Guerra Mundial, ininterrumpidamente, y además con cierta estabilidad en su política exterior. La discusión que hay es si la Constitución, legada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que le prohíbe armarse y tener este ejército para declarar la guerra y todas esas cosas, que está oficiando, que en 1948, 1950, 1960 era lógica, era muy entendible después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que había pasado. Hoy para un sector de la élite japonesa se vuelve un cinturón que los inmoviliza, sobre todo en una región donde la guerra es una posibilidad que se baraja. Entonces necesitan reformar la constitución y permitirse tener un ejército, entre comillas, como Dios manda, y prepararse para una batalla como todos los demás países. Eso es lo que proponía Shinzo Abe cuando lo mataron, Ujú. la reforma de esa constitución. Este primer ministro cambió esa posición. Pero si depende de quién gane la interna, va a volver un poco esta discusión si Japón puede o no puede intervenir en guerras en lugares externos. Por ejemplo, si China invadiera Taiwán. Bueno, hay que ver qué haría Japón, ¿no? Es que está con Taiwán, claramente. Pero bueno, constitucionalmente tiene muchos frenos a la hora de intervenir. Entonces yo creo que más que a nivel externo, los cambios que están debatiendo tienen que ver básicamente como con la ONU, te diría. Lo que pasaba en 1945 ya no existe más, ese mundo no existe más. Hay que renovar instituciones, hay que generar nuevas discusiones, hay que ver en el caso japonés, se vincula el Estado con la sociedad, la política con la sociedad. Bueno, todas esas discusiones que se están dando a nivel mundial, y que en Japón tienen la particularidad de esta herencia de posguerra. Fernando Pedrosa, investigador argentino, especialista en estudios asiáticos, profesor y doctor en procesos políticos contemporáneos. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a vos, Alejandra, es un placer como siempre. Enfoque. Japón es una de las potencias económicas más importantes del mundo y cualquier cambio en su liderazgo repercute más allá de sus fronteras. La pregunta queda hecha. ¿Cómo creen ustedes que repercutirá la renuncia del primer ministro? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.